El sonido del papel rasgándose fue seco y violento, como una bofetada en medio del bullicio de la terminal internacional. Soy Eulalia, tengo 72 años. Fui maestra de historia durante 4 décadas y soy viuda. Mi hija pensó que al romper mi boleto rompía también mi voluntad, pero olvidó un detalle crucial. Ella no sabía quién sostenía realmente su estilo de vida. Habíamos planeado este viaje durante meses, o al menos eso creía yo. Para mí, Europa no era solo un destino turístico, era la culminación de toda una vida enseñando sobre el Foro Romano, la Revolución Francesa y los museos de Madrid sin haber puesto nunca un pie en el viejo continente. Ahorré cada peso de mi pensión y de la venta de unos terrenos que mi difunto esposo, que en paz descanse, me dejó en el sur. Quería que fuera un viaje familiar. Mi hija Brenda, su esposo Javier y yo. Yo pagaba todo. Los pasajes, los hoteles de 4 estrellas, los tours privados, todo. Pensé que a mi edad, compartir esa experiencia con mi única hija sería el broche de oro para mis años dorados. Llegamos al aeropuerto con 3 horas de anticipación, como a mí me gusta. Yo llevaba mi maleta rígida color crema, esa que compré especialmente para la ocasión, y en mi bolso de mano guardaba mi cuaderno de notas de cuero desgastado. No es un objeto cualquiera, es una libreta que me regalaron mis alumnos de la generación del 98, donde he anotado cada sueño y cada plan desde que me jubilé. Allí tenía apuntada la dirección de una pequeña librería en París que quería visitar y el nombre de un café en Roma, donde dicen que sirven el mejor capuchino. Me sentía ligera, casi juvenil, con mis zapatos ortopédicos cómodos y mi abrigo ligero. Brenda y Javier iban delante, empujando el carrito con sus enormes maletas de marca. Se veían nerviosos, cuchicheando entre ellos, pero yo lo atribuía a la tensión normal de un viaje largo. Javier no me miraba a los ojos desde que salimos de la casa, y Brenda masticaba chicle con esa ansiedad que tiene desde niña cuando oculta alguna travesura. Pero esto no era una travesura de niña. Hicimos la fila para el mostrador de la aerolínea. El ambiente olía a café caro y a perfume de duty free. Yo estaba repasando mentalmente si había guardado mis medicinas para la presión cuando llegamos casi al frente. Fue entonces cuando Brenda se detuvo en seco. Se dio la vuelta y me extendió la mano con la palma abierta, exigente. «Mamá, dame tu pasaporte y la hoja de la reserva», me dijo, con un tono de voz que no admitía réplicas, ese tono que usan las madres con los hijos desobedientes, pero invertido de una forma cruel. Yo, ingenua, pensé que quería ayudarme con el trámite. Saqué los documentos de mi bolso, cuidando de no dejar caer mi libreta. Le entregué el sobre con el voucher impreso y mi pasaporte. Ella tomó los papeles, pero en lugar de dirigirse a la señorita del mostrador, me miró fijamente a los ojos. Había una frialdad en su mirada que me heló la sangre más que el aire acondicionado del aeropuerto. «Mamá, tú no vas a ir a Europa», soltó de golpe. Me quedé paralizada. El ruido de la gente a mi alrededor pareció desvanecerse, dejando solo un zumbido en mis oídos. «¿Qué dices, hija?», pregunté, con la voz temblorosa, intentando procesar la broma de mal gusto. «Si ya estamos aquí. Las maletas...» «No es una broma», interrumpió Javier sin mirarme, fingiendo revisar algo en su celular. «La guardería canina nos canceló a última hora. No tenemos con quién dejar a Thor y a Loki. Thor y Loki son sus 2 dogos alemanes. 2 bestias inmensas que comen como leones y requieren más atención que un bebé recién nacido». «¿Y por eso no voy?», pregunté, sintiendo cómo la indignación empezaba a reemplazar la confusión. «Brenda, este es el viaje de mi vida. Yo pagué todo. Esos perros pueden quedarse con tu cuñada o podemos buscar otra guardería. Nadie los cuida como tú, mamá», dijo Brenda, suavizando la voz con una dulzura falsa que me revolvió el estómago. «Además, piénsalo bien, estás muy mayor para tanto trote. Caminar por Europa te va a hacer daño en las rodillas. Te vas a cansar, te vas a enfermar y nos vas a arruinar el viaje a nosotros teniéndote que cuidar. Es mejor así». «¿Mejor para quién?», susurré. «Para todos», sentenció ella, recuperando la dureza. «Mira, toma las llaves de la casa, el taxi que nos trajo todavía debe estar afuera, o pides uno de aplicación. Te regresas, te instalas en nuestra casa y cuidas a los perros estas 2 semanas. Estarás más tranquila, verás tus novelas».
Entonces ocurrió. Con un movimiento rápido y preciso, Brenda tomó la hoja de mi reserva, ese papel donde figuraba mi nombre junto al destino soñado, y lo rompió en 4 pedazos frente a mi cara. «Así no tienes la tentación de hacer un drama», dijo, tirando los pedazos en un basurero cercano. «Tu pasaporte te lo guardas. Anda, mamá, no hagas una escena. Javier y yo necesitamos esto como pareja. Gracias por el regalo». Me puso las llaves de su casa en la mano y me dio un beso rápido en la mejilla. Un beso seco, vacío. Javier finalmente me miró. Hizo una mueca que pretendía ser una sonrisa de disculpa y siguió a mi hija hacia la fila de primera clase. Me quedé allí, plantada como un árbol viejo en medio de la corriente de viajeros apresurados. Sentí las miradas de un par de señoras que habían visto todo. Una de ellas me miró con lástima. Pobrecita la abuela, pensaría. Esa lástima fue el combustible que necesitaba. No lloré. Mis ojos estaban secos, áridos como el desierto. Durante 40 años controlé aulas con 50 adolescentes hormonales. Aprendí que el llanto frente al agresor es una muestra de debilidad que no me podía permitir. Miré las llaves en mi mano. Pesaban. Eran el símbolo de mi condena. Ser la cuidadora, la vieja inútil que sirve para limpiar y alimentar bestias, pero no para disfrutar de la vida y la cultura. «Te vas a cansar», me había dicho. «Nos vas a arruinar el viaje». La frase retumbaba en mi cabeza. Me habían descartado. Me habían usado como cajero automático para financiar sus lujos y ahora me desechaban como a un trasto viejo porque les estorbaba. Y lo peor de todo es que lo habían planeado. La guardería no cancela a última hora sin aviso previo. Ellos sabían que yo no iría. Probablemente lo decidieron hace semanas, pero esperaron hasta el último segundo, hasta que yo ya hubiera pagado hasta el último centavo para darme el golpe. Creían que, estando ya en el aeropuerto, sin boleto impreso y avergonzada, no tendría más opción que obedecer, bajar la cabeza y regresar a casa a servirles. Apreté el mango de mi maleta color crema. Mis nudillos se pusieron blancos. Sentí el peso de mi libreta de cuero en el bolso, llena de planes que ellos acababan de convertir en basura. Pero entonces recordé algo fundamental que a Brenda, en su arrogancia juvenil y egoísta, se le había pasado por alto. Yo fui quien pasó la tarjeta. La tarjeta de crédito Platinum, esa que el banco me ofreció por mi excelente historial crediticio y mis ahorros de toda la vida, estaba a mi nombre. Yo era la titular. Ellos no tenían tarjetas adicionales con acceso a esa cuenta. Brenda y Javier dependían de sus sueldos medios, que gastaban en autos del año y ropa de marca, viviendo siempre al límite. Este viaje de lujo, los hoteles en los Campos Elíseos, las cenas reservadas, todo estaba cargado a mi cuenta. Respiré hondo. El aire del aeropuerto dejó de parecerme viciado y empezó a oler a oportunidad. No me moví hacia la salida. No busqué un taxi. Giré sobre mis talones, con la dignidad de una reina que ha sido ofendida pero que conserva su corona, y caminé hacia el mostrador de atención al cliente de la aerolínea, no al de check-in donde estaban ellos, sino al de ventas y servicios especiales. Había una chica joven atendiendo, con un pañuelo de seda al cuello y una sonrisa cansada. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó. Coloqué mi pasaporte sobre el mostrador con firmeza. «Buenos días, señorita. Mi nombre es Eulalia», dije con voz clara y potente, mi voz de maestra. «Necesito gestionar una cancelación inmediata». La chica tecleó en su computadora. «Claro, déjeme buscar su reserva. ¿Tiene el código?». «No, lo rompieron», dije sin rodeos. «Pero está todo a mi nombre. Busque por el pasaporte. Son 3 pasajes a París. Clase ejecutiva». La chica levantó las cejas, sorprendida por el detalle de «lo rompieron», pero su profesionalismo se impuso. Siguió tecleando. «Aquí está, señora Eulalia. Efectivamente, 3 pasajes. Salen en 2 horas. ¿Qué desea hacer?». Miré hacia la fila de check-in a lo lejos. Veía la espalda de Javier y la cabellera rubia teñida de Brenda. Se reían. Probablemente celebraban su astucia, imaginándome ya camino a su casa para limpiar las babas de sus perros. Se sentían ganadores, dueños del mundo, viajando con el dinero de la vieja. «Quiero cancelar todo», dije. La chica me miró con preocupación. «Señora,
Estos pasajes tienen una penalización alta si cancela ahora. Le devolverán una parte de los impuestos y un porcentaje menor del pasaje, pero perderá una cantidad considerable de dinero. ¿Está segura? Pensé en el dinero. Eran mis ahorros. Ahorros de años de corregir exámenes hasta la madrugada, de privarme de gustos. Pero luego pensé en mi dignidad. Pensé en la cara de Brenda diciéndome, estás muy mayor. El dinero va y viene, pero el respeto, una vez que se pierde, no se recupera jamás si uno no lo exige. No me importa el dinero, respondí, y por primera vez en el día, sonreí de verdad. No me importa perderlo. Lo que me importa es que esos pasajes queden anulados ahora mismo. Que nadie pueda subirse a ese avión con esos boletos. Entiendo, dijo la chica, captando quizás la gravedad del asunto. ¿Cancelo solo el suyo? No, jovencita. Me incliné un poco sobre el mostrador, bajando la voz como si le contara un secreto de estado. Cancélelos todos. El mío, el de mi hija Brenda y el de mi yerno Javier. Yo pagué todo con mi tarjeta. Soy la titular de la compra. Tengo el derecho, ¿verdad? Absolutamente, señora. Si la tarjeta está a su nombre, usted manda sobre la reserva completa. Hágalo. Y también necesito que me ayude a cancelar los hoteles y los traslados. Todo estaba vinculado al paquete de la aerolínea. Mientras la chica tecleaba con rapidez, sentí una extraña mezcla de dolor y euforia. Dolía. Claro que dolía. Era mi hija, la niña a la que le enseñé a caminar, a la que le pagué la universidad, a la que consolé cuando le rompieron el corazón. Pero esa niña ya no existía. Frente a mí tenía a una mujer ingrata que necesitaba una lección que la vida no le había dado, y que yo, como su madre y maestra, tenía la obligación de impartir. «Listo, señora Eulalia», dijo la agente después de unos minutos que parecieron eternos. «Los boletos están anulados. Los asientos han sido liberados y ya aparecen disponibles en el sistema para venta de último minuto. El reembolso parcial caerá en su tarjeta en unos días. ¿Desea algo más?» Miré mi reloj. Faltaban 40 minutos para que cerraran el vuelo. Brenda y Javier ya debían estar llegando al mostrador para despachar las maletas. «Sí», dije, sacando mi libreta de cuero del bolso. «¿Podría decirme si hay algún vuelo disponible a algún lugar soleado? No quiero ir a casa. Y definitivamente no voy a cuidar perros». La chica sonrió, esta vez con complicidad. «Tengo un vuelo a Cancún que sale en 3 horas, y otro a Costa Rica». «Costa Rica», dije sin dudarlo. Siempre quise ver los volcanes. «Véndame uno para mí, solo para mí». Mientras ella procesaba mi nuevo boleto, me giré para observar la escena. Brenda estaba en el mostrador, veía sus gestos exagerados. El agente de la aerolínea negaba con la cabeza. Javier manoteaba. Brenda señalaba la pantalla. El color se les estaba subiendo al rostro. Me ajusté el abrigo. No iba a huir. Iba a quedarme ahí parada, observando, hasta que se dieran cuenta de que la viejita no solo tenía canas, sino también el control total de la situación. Saqué mi teléfono celular, que había mantenido en silencio, y vi que tenía 5 llamadas perdidas de la vecina, seguramente para avisarme algo de mi casa. Pero no lo desbloqueé. Esperé. Vi el momento exacto en que la realidad los golpeó. El agente del mostrador debió decirles: «Los boletos han sido cancelados por el titular». Brenda se giró, buscando con la mirada, frenética. Sus ojos recorrieron la terminal hasta que me encontraron. Yo estaba allí, tranquila, con mi nuevo pase de abordar en la mano y mi dignidad intacta. La expresión de su rostro cambió del enojo al pánico absoluto. Javier se puso pálido. Empezaron a correr hacia mí, arrastrando las maletas que ya no iban a ningún lado. «¡Mamá!», gritó Brenda desde lejos, con una voz chillona que atrajo la atención de todos. «¡Mamá! ¿Qué hiciste?». «No me moví». Me quedé quieta, esperando a que llegaran, sintiendo cómo mi corazón latía con la fuerza de un motor recién encendido. Había empezado la clase más importante de sus vidas. Cuando llegaron frente a mí, jadeando, Brenda estaba roja de furia. «Nos dijeron que cancelaste los pasajes. ¡Estás loca! ¡Es un error!», gritó, intentando arrebatarme el papel que tenía en la mano. Yo retiré la mano con suavidad. «No es un error, querida», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Es una corrección. Ustedes dijeron que yo estaba muy mayor para viajar a Europa, y tienen razón. Tal vez Europa es mucho trote, pero mi dinero sí viaja muy bien.
y decidió que no quiere ir con ustedes. Pero las reservas, el hotel, todo. Javier estaba al borde del colapso. Eulalia, por favor, tiene que arreglar esto. No hay nada que arreglar, respondí, mirándolos por encima de mis lentes. Ustedes tienen una misión muy importante. Tienen que ir a cuidar a Thor y a Loki. No querrán que los pobres perritos se queden solos, ¿verdad? Brenda abrió la boca para gritarme insultos. Lo vi en sus ojos, pero se detuvo. Quizás porque se dio cuenta de que la gente nos miraba, o quizás porque por primera vez en su vida vio en mí no a su madre complaciente, sino a una mujer desconocida y poderosa. Me voy a Costa Rica, anuncié revisando mi nuevo boleto. Dicen que la selva es maravillosa en esta época. Ah, y una cosa más. Cambié la clave de la alarma de mi casa y bloqueé las tarjetas adicionales por si se les ocurría ir a buscar algo. Me di la vuelta. Escuché a Brenda sollozar, un llanto de niña caprichosa a la que se le ha roto el juguete. Pero yo no me detuve. Caminé hacia el control de seguridad con paso firme. Mis rodillas no me dolían en absoluto. De hecho, nunca me había sentido tan fuerte. Mientras me alejaba, supe que esto era solo el comienzo. Cancelar el viaje era fácil. Lo difícil sería enseñarles a vivir sin mi red de seguridad. Pero ya tenía un plan, y todo el tiempo del mundo en una playa del Pacífico para perfeccionarlo. La maestra Eulalia acababa de tocar el timbre para el inicio del recreo, y ellos se habían quedado castigados en el salón. El aire húmedo y caliente de San José me golpeó el rostro nada más salir del aeropuerto. Un contraste absoluto con el frío aséptico y cruel de la terminal donde había dejado mi vida anterior hacía apenas unas horas. Un taxista amable, de esos que todavía te abren la puerta y te llaman doña, con respeto genuino, me llevó hasta un pequeño hotel boutique rodeado de jardines que había reservado desde el celular en la sala de espera. Mientras el auto serpenteaba por carreteras rodeadas de un verde tan intenso que lastimaba la vista, mi teléfono no dejaba de vibrar en el bolsillo de mi bolso. No eran llamadas, eran notificaciones. Al llegar a la habitación, un espacio amplio con sábanas de hilo blanco y un balcón que daba hacia un volcán dormido, me senté en el borde de la cama. Me quité los zapatos ortopédicos y dejé que mis pies descansaran sobre la madera fresca del piso. Con una calma que no sabía que poseía, saqué el celular y me ajusté las gafas. Tenía 43 llamadas perdidas de Brenda y 18 de Javier. Pero lo que realmente me interesaba no eran sus gritos desesperados grabados en el buzón de voz, sino las alertas de mi aplicación bancaria. Ahí estaba la verdad desnuda, brillando en la pantalla con números rojos. Transacción rechazada. Restaurante La Parrilla del Aeropuerto, 1,800 pesos. Transacción rechazada. Uber Premium, 650 pesos. Transacción rechazada. Hotel Airport Inn, 4,200 pesos. Estaban intentando usar las extensiones de mis tarjetas, esas tarjetas que yo, en mi infinita estupidez de madre gallina, les había dado para emergencias, y que ellos usaban como si fueran una fuente inagotable de agua bendita. Ver esos intentos fallidos uno tras otro me provocó una sensación extraña. No era alegría, sería cruel decir eso. Era la satisfacción de la física pura. A toda acción corresponde una reacción. Ellos habían roto mi boleto. Yo había cortado el flujo de efectivo. La ecuación estaba equilibrada. Abrí la banca en línea y empecé a revisar el historial de los últimos 6 meses, algo que no hacía con detenimiento desde que Javier me convenció de que todo estaba muy caro y que mis estados de cuenta eran aburridos. Lo que encontré me hizo sentir un hueco en el estómago más profundo que el hambre. No eran solo gastos de supermercado o gasolina. Había cargos en tiendas de electrónica, cenas en restaurantes donde un plato cuesta lo que yo ganaba en una semana de docencia, y suscripciones a servicios de streaming que yo ni siquiera sabía pronunciar. Sumé las cantidades mentalmente. Mi mente de maestra de historia, acostumbrada a recordar fechas y tratados, no fallaba con los números. En el último año, Brenda y Javier habían gastado casi el 40% de mi pensión mensual en sus caprichos, sin contar los gastos fijos que yo cubría para ayudarlos. Me sentí mareada. No era por la altura de Costa Rica, era por la magnitud de mi ceguera. Dejé el celular sobre la mesa de noche y me acerqué a mi maleta color crema. La abrí despacio,
Allí, entre mis blusas dobladas y mi neceser, estaba mi libreta de cuero, pero no la abrí para ver direcciones de museos. Fui a la parte de atrás, al pequeño bolsillo interno donde guardo los documentos que una mujer precavida nunca deja al azar. Saqué un sobre manila doblado en 3 partes. Mis manos, manchadas por la edad y el trabajo de la tiza, temblaron ligeramente al desdoblarlo. Eran copias notariadas. Documentos que guardaba por instinto, quizás esperando nunca tener que usarlos, como un extintor en una cocina. El primero era el título de propiedad del auto de Javier, una camioneta SUV del año que él conducía con orgullo por el barrio, pero que legalmente estaba a mi nombre porque su historial crediticio era un desastre, y yo había firmado como aval y titular del crédito. Él solo pagaba la gasolina, yo pagaba el seguro y las mensualidades que a menudo él olvidaba depositarme. El segundo documento era aún más importante. El contrato de usufructo vitalicio de la casa de campo donde vivíamos antes de mudarme a la ciudad. Esa propiedad que vendí parcialmente para comprar el terreno donde Brenda y Javier construyeron su casa moderna. Pero había una cláusula, una pequeña cláusula en la escritura del terreno que mi difunto esposo insistió en poner y que Javier nunca leyó con atención porque estaba demasiado ocupado celebrando. El terreno seguía siendo mío hasta mi muerte. Ellos eran dueños de los ladrillos, pero yo era dueña de la tierra que pisaban. Me llevé la mano a la boca. Durante años me había sentido como una inquilina molesta en sus vidas, pidiendo permiso para ver la televisión en la sala, disculpándome si mis medicinas ocupaban mucho espacio en el baño. Me habían hecho sentir pequeña, dependiente, una carga que debían arrastrar. Tú no vas a Europa, me había dicho Brenda. Quédate cuidando los perros. Me habían reducido a servidumbre en un reino donde yo era, legalmente, la monarca absoluta. Salí al balcón. El atardecer teñía el cielo de morados y naranjas violentos. Un pájaro de colores brillantes se posó en la baranda y me miró con curiosidad. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire puro, libre de las pretensiones y el olor a encierro de la casa de mi hija. ¿Cómo había permitido esto? ¿En qué momento Eulalia, la profesora que hacía temblar a los alumnos de preparatoria con una sola mirada por encima de sus lentes, se había convertido en este ser dócil y asustadizo? La respuesta era dolorosa, pero necesaria. El amor de madre, cuando no se administra con sabiduría, es una droga que adormece la dignidad. Lo hice por miedo a la soledad. Desde que enviudé, el silencio de mi casa se volvió ensordecedor. Brenda me ofreció vivir con ellos para que no estuviera solita, y yo acepté, pensando que era un acto de amor. Ahora veía que era una estrategia de conveniencia. Necesitaban una niñera, una cocinera, una financiera y un aval. Todo en un solo paquete que, además, no cobraba sueldo. Recordé las veces que Javier rodaba los ojos cuando yo contaba una anécdota histórica en la cena. «Ya va la abuela con sus batallitas», decía. Y Brenda se reía, una risa cómplice que me cortaba como un cuchillo. Recordé cómo me quitaron mi estudio para convertirlo en un cuarto de juegos para sus amigos, relegando mis libros a cajas en el garaje húmedo. «Mamá, ya no lees tanto, ocupas mucho espacio», me dijo Brenda. Y yo, tonta, bajé la cabeza y dejé que se llevaran mis enciclopedias, mis tesoros. Me miré las manos. Todavía eran fuertes. Eran manos que habían escrito miles de ecuaciones en pizarrones verdes, manos que habían curado rodillas raspadas, manos que habían sostenido la mano de un hombre moribundo prometiéndole que estaría bien. No eran las manos de una vieja inútil, eran las manos de una sobreviviente. Bajé al restaurante del hotel para cenar. El maitre, un hombre joven con una sonrisa impecable, me recibió en la entrada. «Buenas noches, señora. ¿Mesa para una?», preguntó. Por un segundo, el viejo reflejo de vergüenza apareció. «Pobrecita, está sola», imaginé que pensaba. Pero luego me enderecé. Llevaba puesto un vestido de lino que había guardado para una cena en París que nunca ocurrió. Me sentía elegante. «Sí, joven, la mejor mesa que tenga con vista al jardín, y tráigame la carta de vinos, por favor». El muchacho me condujo a una mesa preciosa, encendió una vela y me trató con una deferencia que me hizo querer llorar. No de tristeza, sino de alivio. No me habló como si fuera sorda o estúpida. Me habló como a una clienta valiosa.
Mientras esperaba mi copa de vino blanco, observé a mi alrededor. Había parejas jóvenes, familias, empresarios. Nadie me miraba con lástima. Nadie pensaba que mis rodillas no aguantarían. Esa narrativa de decrepitud era un invento de Brenda y Javier para controlarme. Una jaula psicológica construida ladrillo a ladrillo con comentarios pasivo-agresivos. Te vas a cansar. Mentira. Te vas a enfermar. Mentira. Ya no entiendes cómo funciona el mundo. La mentira más grande de todas. Entendía el mundo mejor que ellos. Entendía que el mundo se mueve por intereses y por poder. Y yo tenía ambos, solo que los había olvidado en el fondo de un cajón junto con mi autoestima. Tomé un sorbo de vino. Estaba frío, seco, delicioso. Saqué mi libreta de cuero y un bolígrafo de tinta negra. Abrí una página nueva, lejos de los planes de París y Roma. Alisé el papel con la palma de mi mano. Era hora de preparar el plan de estudios para el semestre. Mis alumnos, Brenda y Javier, habían reprobado la materia de gratitud y respeto 101. Ahora tendrían que cursar el intensivo de realidad económica. Y yo soy una maestra que no regala calificaciones. Empecé a escribir. Mi letra, cursiva y ordenada, llenaba las líneas con una precisión militar. Paso 1. Auditoría. Necesitaba saber exactamente cuánto debían y dónde. Paso 2. Recuperación de activos. La camioneta. Si Javier quería manejar un auto de lujo, tendría que pagarlo o aprender a usar el transporte público. Paso 3. El desalojo emocional. Ya no volvería a vivir con ellos bajo las mismas condiciones. Eso se acabó. Me detuve un momento. ¿Estaba siendo vengativa? No. La venganza es caliente y desordenada. Esto era justicia, y la justicia es fría y estructurada. Estaba protegiendo mi futuro. Si seguía permitiendo que me drenaran, terminaría mis días en un asilo estatal, olvidada, mientras ellos disfrutaban de lo que quedara de mi herencia. El mesero trajo mi cena, un pescado fresco con salsa de mango. Comí con un apetito que no tenía desde hacía años. Cada bocado me sabía a libertad. De repente, una idea cruzó mi mente, una idea tan audaz que me hizo sonreírle a la vela. Tenía el poder notarial general de Javier. Me lo dio hace 3 años cuando tuvo un problema legal por un choque y necesitaba que yo hiciera trámites por él mientras estaba demasiado estresado para lidiar con la burocracia. Nunca lo revocó. Probablemente ni se acuerda de que existe. Con ese documento, y siendo titular de las cuentas, podía hacer mucho más que cancelar tarjetas. Podía reestructurar su vida financiera sin que ellos pudieran mover un dedo para evitarlo. Podía vender la camioneta. Podía cancelar sus contratos de telefonía. Podía, legalmente, tratarlos como los niños irresponsables que habían demostrado ser. Saqué el celular de nuevo. Había un mensaje de texto de Brenda. «Mamá, por favor contesta. Estamos durmiendo en las sillas del aeropuerto. No tenemos dinero para volver a casa ni para pagar el estacionamiento del auto. Los perros llevan horas solos. Esto no es gracioso». «¡Javier está furioso!». Javier estaba furioso. La frase casi me provoca una carcajada. Javier, el hombre que vive en mi terreno, maneja mi auto y come de mi despensa. Estaba furioso porque le cerré el grifo. No contesté. En lugar de eso, busqué en mis contactos el número de Roberto, mi antiguo abogado y exalumno, un hombre brillante que siempre me había dicho: «Maestra, el día que necesite poner orden, llámeme». Miré la hora. Eran las 9 de la noche en Costa Rica, las 10 en mi ciudad. Roberto solía trabajar hasta tarde. Dudé un segundo, pero luego recordé el sonido del papel rasgándose en el aeropuerto. Ese sonido seco. Esa falta de respeto absoluta. Presioné el botón de llamar. Roberto contestó al tercer tono con voz sorprendida. «¿Maestra Eulalia? ¿Pasó algo? Pensé que estaba volando hacia Europa». «Hubo un cambio de planes, Roberto», dije, con voz firme y clara, sin un ápice de temblor. «Estoy en Costa Rica y necesito contratar tus servicios profesionales de inmediato». «Claro, maestra. ¿Qué necesita?» Miré la luna llena que se reflejaba en mi copa de vino. «Necesito que prepares una demanda de desalojo y una orden de recuperación de propiedad vehicular. Y Roberto, quiero que lo hagas rápido. Quiero que cuando yo vuelva en 2 semanas, la cerradura de mi casa haya cambiado y mis inquilinos hayan recibido la notificación formal». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un silbido de admiración.
Entendido, Eulalia. Mañana a primera hora me pongo con ello. ¿Algo más? Sí, agregué sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Bloquea el acceso a la cuenta mancomunada del fondo de inversión. Congélalo todo. Si quieren comer, que trabajen. Colgué el teléfono y me recosté en la silla. La brisa nocturna movía las hojas de las palmeras, creando un susurro relajante. A miles de kilómetros, mi hija y su marido estaban descubriendo lo dura que es la banca del aeropuerto cuando no tienes acceso a la sala VIP. Yo, en cambio, pedí el postre, un volcán de chocolate. La maestra Eulalia había vuelto, y esta vez la lección iba a ser inolvidable. El primer examen sorpresa estaba programado para mañana a primera hora, y tenía la certeza absoluta de que no iban a aprobarlo. Desperté con el canto de unos pájaros que no conocía, un sonido estridente y alegre que nada tenía que ver con las sirenas de ambulancia y el tráfico pesado que solía escuchar desde mi habitación en la ciudad. Eran las 6 de la mañana en Costa Rica. El sol entraba por el ventanal sin pedir permiso, iluminando las sábanas blancas y recordándome que, por primera vez en décadas, no tenía que levantarme a preparar el desayuno de nadie. No había café que servir, ni camisas que planchar, ni perros inmensos que alimentar. Me serví una taza de café chorreado que había dejado preparado la noche anterior en la pequeña cafetera de la habitación. El aroma a grano tostado y tierra húmeda inundó mis sentidos. Salí al balcón. Frente a mí, la bruma se levantaba perezosa sobre las montañas verdes. Me sentí pequeña ante tanta naturaleza, pero al mismo tiempo me sentí gigante por dentro. Saqué mi tableta electrónica. La había comprado hacía un año para leer libros digitales porque ocupaban menos espacio, según Brenda. Pero hoy su propósito era mucho más letal. Abrí el correo electrónico. Roberto, mi abogado y exalumno, había sido tan eficiente como recordaba. En la bandeja de entrada tenía 3 documentos en formato PDF listos para mi firma digital. El primero era la revocación inmediata de cualquier poder otorgado a Javier. El segundo, una orden de cese de uso de tarjetas adicionales. El tercero, y el que más me hizo dudar por un segundo, solo un segundo, era una solicitud formal de inventario de bienes en mi propiedad. Firmé los 3 con el dedo índice sobre la pantalla, con la misma firmeza con la que solía firmar las actas de reprobados al final del ciclo escolar. Al presionar enviar, no sentí culpa. Sentí que estaba corrigiendo un examen que había dejado sin calificar demasiado tiempo. Mi celular, que había mantenido en modo no molestar, mostraba una actividad frenética. Mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas, correos de voz. No los abrí, no todavía. Primero tenía que desayunar. Bajé al restaurante y pedí un gallo pinto, arroz, frijoles, huevos y plátano frito. Comida de verdad, sustanciosa, para una mujer que tenía un día de trabajo estratégico por delante. Mientras comía, imaginé la escena en mi casa. Eran las 7 de la mañana allá, domingo. Por costumbre, yo me levantaba a las 6:30 para sacar a Thor y a Loki al jardín, limpiar sus desechos y servirles sus tazones de alimento premium. Luego preparaba café y dejaba pan dulce en la mesa para cuando los niños despertaran cerca de las 10. Pero hoy, la servidumbre no estaba. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad de la casa. Javier me las había hecho instalar para mi seguridad, aunque irónicamente, él era quien siempre las revisaba para ver si yo había cerrado bien el portón. Ahora, yo tenía el control maestro desde mi teléfono. La imagen en la pantalla era granulada pero clara. La sala estaba hecha un desastre. Había maletas tiradas en la entrada, zapatos de tacón en el suelo y una caja de pizza sobre la mesa de centro. Se notaba que habían llegado de madrugada, furiosos y agotados. Vi movimiento. Era Javier. Bajaba las escaleras en calzoncillos, rascándose la cabeza. Iba directo a la cocina. Lo vi abrir la alacena, luego el refrigerador. Cerró la puerta con fuerza. Claro, no había hecho la compra semanal. Yo solía ir los viernes al supermercado y pagar la cuenta de 3,000 pesos de comida que ellos devoraban en 3 días. Esta semana, el refrigerador debía tener apenas medio litro de leche y unos limones secos. Javier sacó su celular. Seguramente iba a pedir desayuno a domicilio. Sonreí y di un sorbo a mi café costarricense.
Un minuto después, vi a Javier manoteando al teléfono. Luego caminó hacia el módem de Internet que estaba en la sala y empezó a golpearlo. «No hay red, querido», murmuré a la pantalla. La factura del Internet de fibra óptica de alta velocidad está domiciliada a mi tarjeta, y mi tarjeta está reportada como extraviada y bloqueada por seguridad desde anoche. La compañía de Internet corta el servicio automáticamente si el pago programado rebota 3 veces. Yo había llamado anoche para acelerar el proceso, alegando un posible fraude. «Corten todo hasta que yo vaya personalmente», les dije. Y como la cuenta estaba a mi nombre, obedecieron. Brenda bajó poco después, envuelta en una bata de seda que le regalé para su cumpleaños y que costó más que mi tratamiento dental. Se veía ojerosa. Discutían. No podía escuchar el audio, pero el lenguaje corporal era universal. Javier señalaba el módem. Brenda señalaba la cocina vacía. Los perros ladraban en el jardín, probablemente hambrientos. Brenda se acercó a la puerta corrediza para dejarlos entrar, pero los perros, excitados y sin su caminata matutina, entraron como una estampida, derribando una lámpara de pie en su carrera hacia la cocina. Brenda gritó. Javier le lanzó un cojín a uno de los perros. Cerré la aplicación. Ya había visto suficiente para saber que el caos había comenzado. Era hora de la fase 2. Salí del hotel y pedí un taxi para ir a visitar unas cataratas cercanas. Mientras el paisaje verde pasaba por la ventana, decidí contestar uno de los mensajes. Solo uno. Era de Brenda. «Mamá, esto es ridículo. No tenemos internet, no hay comida y las tarjetas no pasan en la aplicación de delivery. Los perros tienen hambre. ¿Dónde dejaste el bulto de comida extra? Deja de comportarte como una niña y contesta. Deja de comportarte como una niña». La ironía era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Escribí mi respuesta con calma. «El bulto de comida extra se acabó el jueves. Tendrán que ir a comprar. Usen su dinero. Y el internet está a mi nombre, así que lo cancelé para no generar gastos innecesarios mientras estoy fuera. Disfruten su domingo». Bloqueé el teléfono de nuevo y me bajé en la entrada del Parque Nacional. El rugido del agua cayendo me dio una paz inmensa. Caminé por senderos húmedos, respirando aire puro, sintiendo cómo mis pulmones se limpiaban del polvo de tiza y del moho de la ingratitud. A eso de las 2 de la tarde, recibí una llamada de Roberto. «Eulalia, ya está hecho», dijo con su tono profesional. «El notario y yo vamos en camino a la propiedad. Tenemos la orden judicial para la inspección. ¿Estás segura de que quieres que entremos hoy? Es domingo. Es el mejor día, Roberto. Están en casa. Sin internet y sin televisión por cable. Así que seguro están aburridos. Llévales un poco de entretenimiento legal». «De acuerdo. Te mantendré informada. Por cierto, sobre la camioneta...» «¿Sí? La empresa de localización satelital ya la ubicó. Está en la cochera. La grúa está programada para llegar justo después de que nosotros entremos. Javier va a hacer un escándalo». «¡Que lo haga!», dije mirando una mariposa azul gigante posarse en una flor. «Que grite todo lo que quiera. Él tiene garganta, pero yo tengo los papeles». Colgué y me senté en una banca de madera. Imaginé la escena que estaba por ocurrir, no como una venganza, sino como una lección de historia. Los imperios caen cuando subestiman a quienes los sostienen. Volví a abrir la aplicación de las cámaras. Esta vez, subí el volumen del micrófono ambiental. Se escuchó el timbre de la puerta. Vi a Javier caminar hacia la entrada, todavía en ropa deportiva, con cara de pocos amigos. Abrió la puerta bruscamente. «¿Qué quieren?» «No vamos a comprar nada», dijo. La voz de Roberto se escuchó clara y firme. «Buenas tardes, señor Javier. Soy el licenciado Roberto Méndez, representante legal de la señora Eulalia. Vengo acompañado del notario público número 45. Venimos a realizar una diligencia de inspección ocular y levantamiento de inventario sobre el inmueble, propiedad de mi clienta». Javier se quedó paralizado. «¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. Eulalia es mi suegra, vive aquí, pero...» «Corrección», interrumpió Roberto, dando un paso adelante con una autoridad que me llenó de orgullo. «Ustedes residen aquí en calidad de usufructuarios precarios, pero la propiedad del terreno y las mejoras, según la escritura pública que tengo aquí, pertenecen a la señora Eulalia. Ella ha solicitado una auditoría del estado de su propiedad debido a preocupaciones sobre el mantenimiento». Brenda apareció detrás de Javier.
pálida como un papel. «Roberto, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está mi mamá? Tu madre está disfrutando de sus vacaciones, Brenda. Me ha instruido para asegurar sus activos. ¿Nos permiten pasar o debo llamar a la fuerza pública para ejecutar la orden?» Javier retrocedió, aturdido. Entraron. El notario, un hombre bajito con una cámara colgada al cuello, empezó a tomar fotos de todo. Del recibidor desordenado, de la mancha de humedad en el techo que Javier prometió arreglar hace 6 meses, de los rayones que los perros habían hecho en la puerta de madera fina. «¡Esto es un atropello!», gritó Javier, recuperando el habla. «¡Voy a llamar a mi abogado!». «Adelante», dijo Roberto con calma, revisando unos papeles. «Pero le sugiero que use sus datos móviles. Entiendo que el servicio de Internet ha sido suspendido». «Ah, y una cosa más, Javier». «¿Qué?». «Esa camioneta SUV que está en la entrada. La Ford Explorer negra». «¿Qué pasa con mi camioneta?». «Su camioneta está a nombre de Eulalia. Usted figura como conductor autorizado, pero el crédito y la titularidad son de ella. Y dado que hay 3 mensualidades atrasadas que ella ha estado cubriendo amablemente, ha decidido venderla para liquidar la deuda». «Estás loco. Yo pagué el enganche», mintió Javier. «Yo sabía que el enganche salió de mi aguinaldo de hace 2 años. Los documentos dicen otra cosa. La grúa debe estar por llegar. Le sugiero que saque sus pertenencias personales del vehículo ahora mismo. Lentes, cargadores, monedas». En ese momento, como si fuera una obra de teatro perfectamente coreografiada, se escuchó el pitido de un camión dando marcha atrás en la calle. Javier salió corriendo de la casa, empujando al notario. Cambié a la cámara exterior. Una grúa de plataforma estaba maniobrando frente a la casa. El operario, un hombre robusto con chaleco reflectante, ya estaba bajando las cadenas. «¡No toquen mi camioneta!», gritó Javier, corriendo hacia ellos. El operario ni se inmutó. «Tengo una orden de recuperación de activo por parte de la financiera, firmada por la titular. ¿Usted es la señora Eulalia?». «Soy su yerno. Esa vieja está loca». «Si no es la titular, hágase a un lado o llamo a la patrulla», dijo el hombre de la grúa, enganchando el eje delantero con una destreza admirable. Brenda salió detrás de Javier, llorando. «Javier, haz algo. Mis cosas del gimnasio están adentro». «Saca las cosas, Brenda», le gritó él completamente fuera de sí. «Saca todo antes de que se la lleven». Los vi abrir las puertas de la camioneta desesperadamente, sacando raquetas de tenis, bolsas de ropa sucia, envases de café vacíos. Era una escena patética. 2 adultos funcionales, reducidos a niños berrinchudos en la acera, mientras los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas. La señora Marta, la vecina de enfrente que siempre me saludaba cuando barría la vereda, salió a mirar. Vi cómo Javier le gritaba algo, y ella negaba con la cabeza, mirando con desaprobación el espectáculo. Mi teléfono sonó. Era Brenda. Contesté. «¿Mamá?». Su voz era un hilo agudo, mezcla de miedo e incredulidad. «Mamá, ¿qué está pasando? Se están llevando el carro. Hay un abogado en la sala tomando fotos de mis muebles». «Son mis muebles, Brenda», dije con voz tranquila, mientras observaba una orquídea salvaje. «Los muebles de caoba de la sala eran de tu abuela. ¿Y la camioneta?». «Bueno, Javier dijo que yo estaba muy vieja para viajar, así que supuse que también estaba muy vieja para mantener deudas ajenas. Estoy simplificando mi vida, hija». «¿No es eso lo que querían? ¿Que estuviera tranquila? Pero no nos puedes hacer esto», sollozó. «Javier tiene que ir a trabajar mañana. ¿Cómo va a ir? Queda lejísimos. Hay autobuses. O puede pedir un taxi». «Ah, no, espera. Las aplicaciones no funcionan sin tarjeta, ¿verdad? Bueno, caminar es muy bueno para la salud. Ustedes me dijeron que caminar por Europa me haría daño, pero a Javier le vendrá bien el ejercicio. Está subiendo de peso». «Eres una bruja», gritó ella. «Soy tu madre, Brenda, y soy la dueña de la casa donde estás parada. Te sugiero que trates bien al licenciado Roberto. Está haciendo un inventario porque voy a poner en alquiler la planta baja». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. «¿Qué?», susurró. «Sí, he decidido que la casa es muy grande para mí, y como ustedes ocupan la planta alta, voy a rentar la baja para tener un ingreso extra. Necesito dinero para mis viajes, ya sabes. Europa sigue en mi lista». «No puedes meter extraños en la casa». «Puedo y lo haré. Es mi propiedad. A menos, claro,
Que ustedes quieran firmar un contrato de arrendamiento formal y pagarme una renta de mercado por toda la casa. Roberto lleva los contratos en su portafolio. Pueden discutirlo con él. Son 25,000 pesos al mes. Más servicios. Escuché cómo se le caía el teléfono o lo bajaba de golpe. ¿25,000? Escuché la voz de Javier de fondo, histérica. No ganamos eso ni juntando los dos sueldos. Ese es problema de ustedes, dije al aire, aunque ya no me escuchaban. Bienvenidos a la clase de economía doméstica. Colgué la llamada. En la pantalla de la cámara, vi cómo la grúa se llevaba la camioneta negra, con Javier corriendo unos metros detrás antes de rendirse y patear un bote de basura. Brenda estaba sentada en la acera, con la cabeza entre las manos. Roberto salió de la casa, se ajustó la corbata y les entregó un sobre amarillo a cada uno. Probablemente las notificaciones formales. Cerré la aplicación. Sentí una punzada de dolor en el pecho. No era fácil ver a mi hija sufrir, pero recordé su rostro en el aeropuerto, rompiendo mi boleto, rompiendo mi ilusión con esa frialdad sociópata. Ella necesitaba esto. Necesitaba tocar fondo para entender que el suelo que pisaba se lo había puesto yo. Regresé al hotel al atardecer. Me sentía agotada, pero no de cansancio físico, sino de la tensión emocional de sostener la espada de la justicia. Pedí un masaje en el spa del hotel. Mientras la masajista trabajaba en mis hombros tensos, pensé en el siguiente paso. Ya les había quitado los juguetes, el coche, el internet, el dinero fácil. Ahora venía lo más difícil. Ahora tenía que quitarles la certeza de que siempre tendrían un techo gratis. Roberto me envió un mensaje de texto. Diligencia completada. Vehículo en custodia. Inventario realizado. Les entregué la propuesta de contrato de arrendamiento. Tienen 72 horas para firmar o desalojar. Quedaron en estado de shock. Javier intentó intimidarme, pero le recordé que tiene una demanda pendiente por aquel choque que tú arreglaste y que podría reactivarse. Se calmó rápido. Sonreí con la cara pegada a la toalla del masaje. Gracias, Roberto. Buen trabajo. Javier y Brenda pensaron que al romper mi boleto me enviaban a casa a tejer y ver telenovelas. No sabían que me estaban enviando a la guerra y que yo era la generala de todo su ejército. Mañana sería lunes. Lunes de realidad. Tendrían que ir a trabajar en transporte público, sin dinero para el almuerzo, y regresar a una casa oscura y silenciosa que ya no sentían como suya. ¿Y yo? Yo iba a ir a ver el volcán Arenal. Dicen que cuando ruge, la tierra tiembla a kilómetros de distancia. Me sentía muy identificada con ese volcán. Llevaba años dormida, acumulando presión, y la erupción apenas estaba comenzando. El masaje terminó. Me senté en la camilla, envuelta en una bata blanca y suave. Me miré en el espejo. Mis ojos, detrás de las gafas, brillaban con una luz nueva. Ya no era la viuda Eulalia, la maestra jubilada. Era Eulalia la propietaria, la titular, la mujer que no pide permiso. Salí al lobby y vi un piano de cola. Hacía años que no tocaba, pero mis dedos recordaron la melodía. Me senté y toqué los primeros acordes de una marcha fúnebre, suavemente, con una sonrisa irónica en los labios. La sinfonía de su caída estaba sonando maravillosamente bien. Dicen que la realidad tiene un sabor amargo cuando uno lleva años alimentándose de fantasías dulces. Mi lunes en Costa Rica amaneció con olor a café recién chorreado y frutas tropicales. El lunes de Brenda y Javier, a miles de kilómetros, debió saber a ceniza y a transporte público. Mientras yo observaba un colibrí libar de una heliconia roja desde mi hamaca, imaginé la escena con una claridad cinematográfica, ayudada por los mensajes de texto que empezaron a llegar a mi celular como una lluvia de meteoritos. El primero fue de la señora Marta, mi vecina chismosa pero leal. Eulalia querida, solo para contarte que vi a tu yerno salir corriendo a las 6 de la mañana hacia la parada del autobús. Iba con el traje arrugado y se le veía muy sudado. Brenda salió hace un rato con tacones altos caminando hacia el supermercado de la esquina. Se le veía descompuesta. ¿Todo bien por allá? Sonreí y le respondí con un emoji de un sol. Todo estaba perfecto. La operación realidad estaba en marcha. Javier, ese hombre que se jactaba de su estatus y que miraba por encima del hombro a quien no vistiera de marca, estaba experimentando lo que vive el 90% de la población,
La lucha diaria. Sin la camioneta S-Sub con aire acondicionado y asientos de cuero, esa que yo pagaba y él presumía, tuvo que enfrentarse a la jungla de asfalto. Me lo imaginé intentando subir al camión lleno, protegiendo su maletín de cuero falso, sintiendo el roce de los cuerpos ajenos que tanto despreciaba. A media mañana, mi teléfono sonó. Era una videollamada de Brenda. Dudé un momento. Estaba en la piscina del hotel, con un traje de baño de una pieza y un sombrero de ala ancha. Me veía bien. Me sentía bien. A mis 72 años, mi piel ya no era tersa, pero tenía el brillo de la libertad. Contesté. La cara de Brenda llenó la pantalla. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y el cabello, usualmente impecable de peluquería, estaba atado en un nudo descuidado. Detrás de ella vi la cocina de mi casa. Había platos sucios en la pila. «¡Mamá!», gritó, y su voz se quebró. «¡Por fin contestas! Esto es una pesadilla. Tienes que parar esto ya». Me acomodé las gafas de sol. «Buenos días, hija. ¿Cómo amanecieron?» «Aquí el clima está divino». «¿El clima?». Brenda parecía a punto de hiperventilar. «Mamá, Javier llegó tarde al trabajo porque el autobús se descompuso. Llegó bañado en sudor y su jefe le llamó la atención por el aspecto. ¿Y yo? Fui al súper a comprar comida para los perros y para nosotros. Y la tarjeta de débito no pasó. Tuve que dejar las cosas en la caja, mamá. ¡Qué vergüenza! La cajera me miró como si fuera una indigente. «¡Qué pena, hija!», dije, tomando un sorbo de mi agua de coco. «Pero esa tarjeta es una extensión de mi cuenta de ahorros. Y como te dije, estoy reestructurando mis finanzas. Se acabaron los fondos ilimitados». «Pero no tenemos dinero en efectivo», chilló ella. «Javier no cobra hasta el día 15. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué van a comer Thor y Loki?» «Bueno, Brenda, tú tienes un armario lleno de bolsos que cuestan lo mismo que una despensa de 3 meses. Quizás sea hora de vender alguno. Hay muchas aplicaciones para eso hoy en día. O pueden empeñar la consola de videojuegos de Javier». Vi cómo Brenda se quedaba con la boca abierta. La sugerencia le pareció un insulto mortal. ¿Vender mis cosas? ¿Empeñar? Mamá, somos nosotros. ¿Tu familia? Exacto. Son mi familia, no mis parásitos. Y la familia se apoya, no se exprime. Ustedes rompieron mi boleto a Europa porque pensaron que yo era una vieja inútil que solo servía para cuidarles la casa. Ahora están descubriendo cuánto costaba mantener esa casa y ese estilo de vida que tanto les gustaba. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe en el video. Javier entró, rojo de furia, aflojándose la corbata barata. «¡Dame ese teléfono!», le ladró a Brenda, arrebatándole el aparato. Su cara ocupó la pantalla. Se veía terrible, sudoroso, despeinado, con esa mirada de hombre que ha perdido el control y no sabe cómo recuperarlo. «Eulalia, esto se acabó. Voy a demandarte. Robaste mi camioneta». Me reí. Fue una risa seca, de maestra que escucha la excusa más tonta del alumno más vago. «Hola, Javier. Veo que el transporte público no te sienta bien. Y sobre la demanda, adelante. Mi abogado Roberto está esperando tu llamada. Pero te recuerdo que la camioneta está a mi nombre, el seguro está a mi nombre y el crédito también. Tú solo eras un conductor autorizado. Y adivina que ya no lo eres. Necesito ese coche para trabajar», gritó golpeando la mesa. «Soy un gerente. No puedo llegar en camión». «Entonces cómprate uno, mijo, con tu sueldo de gerente». «Ah, espera. Tu sueldo se va en apuestas deportivas y cenas caras, ¿verdad? Porque revisé los estados de cuenta antes de bloquearlos». Javier se puso pálido. No sabía que yo sabía lo de las apuestas. Pensaba que sus inversiones en línea eran un secreto. «Escúchenme bien los dos», dije, endureciendo la voz y quitándome las gafas para mirarlos directamente a los ojos digitales. «Tienen una propuesta de contrato de arrendamiento sobre la mesa. Roberto se las dejó ayer. Tienen 48 horas para firmarla. ¿25,000 pesos?» Javier escupió la cifra como si fuera veneno. «Estás loca. Nadie paga eso por esa casa vieja. Esa casa vieja tiene 4 recámaras, jardín, acabados de lujo que yo pagué y está en una zona exclusiva. Averigüé los precios del mercado, Javier. De hecho, les estoy haciendo un descuento de familia. Si no quieren pagar, perfecto. Tienen hasta el miércoles para desalojar». «No puedes echarnos.
intervino Brenda, asomándose por el hombro de su marido. Tengo derechos. Vivimos ahí hace 5 años. Viven ahí de arrimados, Brenda. Esa es la palabra legal, como dato precario. Y como dueña legítima, puedo revocar ese permiso cuando yo quiera. Y quiero hacerlo ahora. Hubo un silencio tenso. El sonido de los pájaros en Costa Rica contrastaba con la respiración agitada de ellos dos. Por primera vez vi el miedo real en sus ojos. No era el miedo a no tener lujos, era el miedo a la intemperie. Se dieron cuenta de que el techo que los cubría no era un derecho divino, sino un regalo que yo había decidido retirar. Mamá. Brenda bajó la voz, intentando esa táctica de niña dulce que le funcionó durante 40 años. Mamá, por favor, no nos hagas esto. Javier está muy estresado. Yo no sé qué hacer. Te prometo que te pagaremos el boleto a Europa. Te lo pagaremos poco a poco. Pero regresa, por favor. Regresa y arreglemos esto. Casi cedo. Sentí ese tirón en el pecho, ese instinto maternal que quiere correr a abrazar a la cría y decirle que todo estará bien. Pero luego recordé el sonido del papel rasgándose. Recordé la humillación pública. Recordé las palabras. Quédate cuidando los perros. Si cedía ahora, no aprenderían nada. Si regresaba ahora, en un mes estaríamos igual. Y yo sería un poco más vieja y un poco más pobre. No voy a regresar todavía, Brenda, dije con firmeza. Me estoy divirtiendo mucho, y no quiero que me paguen el boleto. Quiero que me paguen el respeto que me deben. Y el respeto, en el mundo de los adultos, se demuestra con responsabilidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier desconfiado. Quiero decir que si quieren quedarse en la casa, van a firmar ese contrato. Van a pagar su propia comida, su propia luz, su propio gas y su propio internet. Y van a empezar a pagarme la renta. Si no pueden pagar los 25,000, pueden mudarse a un departamento pequeño que se ajuste a su presupuesto real. Es así de simple. Pero no tenemos dinero para la mudanza, gimió Javier. Ese es un problema de logística que tendrán que resolver. Les sugiero que empiecen a empacar o a buscar un segundo empleo. Eres una egoísta, gritó Brenda perdiendo la máscara de dulzura. Prefieres gastarte el dinero en viajes que ayudar a tu hija. He ayudado a mi hija toda la vida, Brenda. Te pagué la carrera que nunca ejerciste. Te pagué la boda de la que tanto presumes. Te di una casa, te di un coche. Y a cambio, recibí desprecio. Ahora voy a ser egoísta, sí. Voy a ser egoísta porque me lo he ganado. Colgué la llamada antes de que pudieran responder. Me temblaban las manos, no lo voy a negar. Enfrentar a los hijos es más difícil que enfrentar a un ejército enemigo, porque el enemigo no tiene tu misma sangre. Me pedí otro coco frío. Necesitaba calmarme. Pasé la tarde revisando mi libreta de cuero. Tenía una lista de cosas que quería hacer antes de morir y que había pospuesto por cuidar a la familia, aprender italiano, ver auroras boreales, escribir mis memorias. Taché visitar Costa Rica de la lista y sonreí. Al caer la noche, recibí un correo electrónico de Roberto. Eulalia, te tengo noticias. Javier me llamó hace 10 minutos. Estaba más tranquilo o quizás más resignado. Preguntó si el contrato de renta podía negociarse. Le dije que no. Luego preguntó si aceptabas pagos semanales. Le dije que lo consultaría contigo, pero que la firma es obligatoria. Le respondí de inmediato. Dile que el contrato es mensual y por adelantado, como cualquier casero. Pero diles que acepto que el primer mes me lo paguen con especies. Roberto contestó enseguida, confundido. ¿Especies? ¿A qué te refieres? Quiero que vendan la consola de videojuegos, la colección de relojes de Javier y los bolsos de diseñador de Brenda que yo pagué. Que me den el dinero de la venta como depósito de garantía. Quiero ver que se desprendan de lo superfluo para conservar lo esencial. Era una prueba cruel, lo sé, pero necesaria. Quería ver si valoraban más su techo o sus juguetes. El martes fue un día de silencio radiofónico. No me llamaron. No me escribieron. Supuse que estaban en crisis, discutiendo, quizás llorando, o tal vez odiándome con cada fibra de su ser. No me importaba ser la villana de su historia, si eso los convertía en los héroes de su propia vida independiente. El miércoles por la mañana, día límite, me desperté con una notificación del banco. Depósito recibido. 18,000 pesos. Concepto, venta artículos varios. No eran los 25,000, ni mucho menos un mes de renta completo.
pero era un inicio. Era dinero que había salido de su esfuerzo, de su sacrificio, de su orgullo tragado. Minutos después, llegó el correo de Roberto con un documento adjunto. Acaban de firmar. Javier lloró un poco al entregarme el reloj, pero lo hizo. Brenda está muy callada. Dice que va a buscar trabajo en una escuela de idiomas. Parece que el mensaje fue recibido, capitana. Abrí el documento PDF. Ahí estaba. El contrato de arrendamiento por un año forzoso. Al final de la página, las firmas temblorosas de Brenda y Javier. Ya no eran los dueños de la mansión. Eran mis inquilinos. Y yo ya no era la viejita del cuarto de huéspedes, era la propietaria. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado. Sí, había recuperado mi dignidad y el control de mis bienes, pero había tenido que romperles el corazón y el ego para lograrlo. Supuse que así se siente el cirujano cuando tiene que romper un hueso mal soldado para que pueda sanar correctamente. Duele, pero es la única forma de volver a caminar bien. Marqué el número de la casa. Esta vez yo llamaba. Contestó Brenda al primer timbrazo. ¿Bueno? Su voz sonaba apagada, sin energía. Hola, hija. Recibí el contrato y el depósito parcial. Es un buen comienzo. Vendí mis bolsos, mamá, dijo, y escuché un sollozo ahogado. Los llevé a una tienda de segunda mano. Me dieron una miseria comparado con lo que costaron. Lo sé, hija. Las cosas materiales pierden valor en cuanto salen de la tienda. El dinero cuesta mucho ganarlo y muy poco gastarlo. Es una lección que yo aprendí tarde y que tú estás aprendiendo ahora. Javier vendió su consola y sus relojes. Está muy deprimido. Dice que sus amigos se van a burlar de él si saben que vive rentando en la casa de su suegra. Dile a Javier que la verdadera vergüenza no es rentar, es vivir de prestado fingiendo ser rico. Ahora tiene un techo que él está pagando. Eso se llama dignidad, Brenda. Y eso nadie se lo puede burlar. Hubo un silencio largo. ¿Cuándo vas a volver?, preguntó ella, ya no como exigencia, sino con una necesidad genuina. Miré hacia el horizonte. El volcán Arenal estaba despejado, imponente, con una pequeña fumarola saliendo de su cráter. Me sentía fuerte, me sentía viva. No quería volver a esa casa todavía, a ver sus caras largas y sus reproches silenciosos. Necesitaba más tiempo para mí, para consolidar a esta nueva Eulalia que había nacido de las cenizas de un boleto roto. No voy a volver todavía, Brenda, dije suavemente. He decidido extender mi viaje. ¿Qué? ¿A dónde vas? Bueno, con el dinero que me ahorré en sus gastos y con la renta que me van a empezar a pagar, creo que Europa sigue siendo una buena idea. Pero esta vez voy a ir a mi ritmo, sin prisas, y sin nadie que me diga que me voy a cansar. ¿Te vas a ir sola? Había miedo en su voz. Miedo a que le pasara algo a su madre, sí, pero también miedo a quedarse sola al mando del barco. No estoy sola, hija, estoy conmigo misma, y resulta que me caigo muy bien. Además, ya hice amigos aquí. Hay un grupo de jubilados canadienses que van a ir a Italia el próximo mes. Me invitaron a unirme. Mamá, Brenda carraspeó. Mamá, perdón, por lo del boleto, por todo. Esas palabras valían más que todo el dinero del mundo. Eran las primeras palabras honestas que escuchaba de su boca en años. Te perdono, hija, pero el contrato sigue vigente. La renta se paga el día primero. No lo olviden. No lo olvidaremos, dijo ella resignada. Ah, y una cosa más. Thor y Loki. ¿Sí? Diles que la abuela los extraña. Y cómprenles la comida premium, por favor. Si hace falta, Javier puede dejar de tomar cerveza un par de fines de semana. Los perros no tienen la culpa de sus malas decisiones financieras. Brenda soltó una risita nerviosa. Está bien, mamá. Colgué el teléfono. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras. Había restablecido el orden natural de las cosas. Yo era la madre, la proveedora de sabiduría, no la esclava de sus caprichos. Ellos eran los hijos que necesitaban madurar, y yo les acababa de dar el empujón más grande de sus vidas. Me levanté de la hamaca y caminé hacia la recepción del hotel. Buenas tardes, le dije a la chica del mostrador. Quisiera extender mi estancia 3 días más. Y necesito que me ayude a buscar vuelos a Roma para el próximo mes. La chica sonrió. Claro que sí, señora Eulalia. ¿Viaja sola? Miré mi reflejo en el espejo del lobby. Vi a una mujer de pelo blanco, con arrugas que contaban historias de batallas ganadas,
con una postura erguida y una mirada desafiante. «Viajo conmigo», respondí, guiñándole un ojo. «Y créame, soy la mejor compañía que podría pedir». Mientras la chica tecleaba, pensé en Brenda y Javier cenando sopa de fideos en la cocina, haciendo cuentas para pagar la luz. Les había hecho el favor de sus vidas. Les había regalado la oportunidad de ser adultos. La lección había sido dura, pero la materia estaba aprobada. Ahora tocaba el examen final, mantener el rumbo. Y yo, desde la terraza de un café en Roma, estaría vigilando sus calificaciones con lupa. La vida empieza a los 70, pensé, siempre y cuando tengas el valor de mandar al diablo a quien te estorba, aunque sean de tu propia sangre. El volcán rugió a lo lejos, una vibración sutil bajo mis pies. Yo sonreí. Éramos dos fuerzas de la naturaleza despertando al mismo tiempo. El aroma a café tostado en la Piazza Navona es muy diferente al del café rancio de la sala de espera del aeropuerto donde mi vida cambió para siempre. Aquí, el aire huele a historia, a piedra antigua y a libertad. Estoy sentada en una pequeña mesa de hierro forjado, con mi libreta de cuero abierta y un capuchino perfecto frente a mí. Mi teléfono vibró sobre el mantel a cuadros rojos, no con la insistencia desesperada de una hija caprichosa, sino con la puntualidad de un reloj suizo. Miré la pantalla. Era el primer día del mes. Transferencia recibida. 25.000 Nellar MXN. Concepto, renta casa. Mes junio. Sonreí. No fue una sonrisa de triunfo malicioso, sino la sonrisa satisfecha de una maestra que ve cómo el alumno más difícil de la clase finalmente entrega la tarea a tiempo y bien hecha. Han pasado 6 meses desde aquel incidente en el aeropuerto. 6 meses desde que Brenda rompió mi voucher y yo rompí sus cadenas de dependencia. La notificación del banco era la prueba tangible de que el curso intensivo de realidad adulta había sido aprobado, aunque fuera con la calificación mínima al principio. Me ajusté las gafas de sol y di un sorbo a mi café. A mi alrededor, turistas y locales caminaban sin prisa. Nadie me miraba con lástima. Para el camarero italiano que me guiñó el ojo al servirme el corneto, soy simplemente una señora, elegante, disfrutando de su jubilación. No soy la vieja que estorba, soy la dueña de mi tiempo, y lo más importante, la dueña de mis recursos. Recordé los primeros meses después de mi regreso de Costa Rica. Fueron duros, no voy a mentir. Hubo gritos, hubo silencios incómodos en las cenas familiares de los domingos, que ahora se hacen en mi horario y bajo mis reglas. Y hubo momentos en los que Brenda intentó manipularme con lágrimas de cocodrilo, pero me mantuve firme como un roble. No cedí ni un centímetro, y poco a poco el milagro ocurrió. La necesidad es la madre de la invención, dicen, pero yo diría que la necesidad es la madre de la madurez. Al verse sin la red de seguridad de mi tarjeta de crédito y sin coche propio, Javier tuvo que tragarse su orgullo de gerente y empezar a usar el transporte corporativo de su empresa. Al principio llegaba a casa furioso, quejándose del calor y de la gente, pero al segundo mes noté algo distinto. Llegaba leyendo. Había cambiado el estrés del tráfico por libros de gestión empresarial. Incluso bajó de peso, y no por falta de comida, sino porque ahora camina 15 minutos diarios hasta la parada. Brenda fue un caso más difícil. La venta de sus bolsos de diseñador fue un golpe a su ego que tardó semanas en sanar. Pero cuando se vio sin dinero para sus tratamientos de belleza semanales, hizo algo que no hacía desde que salió de la universidad. Buscó empleo. Ahora trabaja medio tiempo en una academia de idiomas, enseñando español a extranjeros. La ironía es deliciosa. Ella, que me decía que yo ya no servía para nada, ahora se gana la vida usando las mismas herramientas pedagógicas que yo usé durante 40 años. Ayer tuvimos una videollamada. «Hola, mamá», me dijo. Se veía diferente. Llevaba menos maquillaje y una blusa sencilla de algodón. Parecía cansada, pero era un cansancio honesto, de quien ha trabajado, no de quien se ha aburrido. «¿Cómo está Roma?» «Maravillosa, hija. El Coliseo es más imponente de lo que imaginaba. ¿Y ustedes? ¿Cómo están los perros?» «Thor y Loki están bien. Javier los sacó a correr esta mañana. Mamá». Hizo una pausa y mordió su labio inferior, un gesto que conserva desde niña. «Quería decirte que la lavadora empezó a hacer un ruido raro.
En el pasado, esa frase habría sido el preludio para pedirme una nueva. Yo habría salido corriendo a comprar la más moderna a meses sin intereses. «¡Qué pena, hija!», respondí tranquila. En el cajón del escritorio dejé el número del técnico de confianza. Si es una reparación mayor, recuerden que, según el contrato, los desperfectos por uso normal los cubre el propietario, o sea yo, pero el mantenimiento preventivo y reparaciones menores les tocan a ustedes. Llámenlo y que me mande el presupuesto para autorizarlo. Brenda no se enojó. No gritó, simplemente asintió. Está bien. Javier ya lo revisó. Cree que es solo un filtro atascado. Lo limpiará el fin de semana. Ah, ¿y mamá? Gracias. ¿Gracias por qué?, pregunté sorprendida. Porque con mi primer sueldo completo, pagamos la deuda de la tarjeta de Javier. Ya no debemos nada al banco. Se siente bien no deberle a nadie. Sentí un nudo en la garganta. Esa frase valía más que todos los viajes a Europa. Había recuperado a mi hija, no a la niña mimada que me exigía cosas, sino a una mujer capaz de sostenerse sobre sus propios pies. Me alegra mucho, Brenda. Eso es libertad. Aquí en Roma, mientras veo a una abuela jugar con su nieto en la fuente, reflexiono sobre el legado que estoy dejando. Durante años pensé que amar era darlo todo hasta vaciarse. Pensé que ser una buena madre significaba evitarles cualquier sufrimiento a mis hijos, cubrirlos con un manto de confort para que el mundo no los lastimara. Estaba equivocada. Al protegerlos demasiado, los había debilitado. Al ser su cajero automático, les había robado la oportunidad de sentir el orgullo de ganar su propio dinero. Al ser su sirvienta, les había quitado la dignidad de cuidar su propio hogar. Mi libreta de cuero ya no tiene solo sueños escritos, ahora tiene fechas cumplidas. Costa Rica, visto, aprender a decir no, dominado. Roma, en proceso. La tinta de mis anotaciones es firme. Ya no escribo con miedo a que alguien lea mis pensamientos y se burle. Esta libreta es el testimonio de que nunca es tarde para reinventarse. A los 72 años no estoy en el epílogo de mi vida. Estoy empezando un segundo tomo, y este es de aventuras, no de drama doméstico. La relación con Javier también ha cambiado. Ya no me ve como la suegra anticuada y molesta, ahora me ve con un respeto cauteloso, casi reverencial. Sabe que tengo el poder de dejarlo en la calle si incumple el contrato, y paradójicamente, ese límite claro ha mejorado nuestra convivencia. Cuando hablamos, me pregunta mi opinión sobre economía o política. Ha descubierto que la vieja maestra de historia sabe mucho sobre cómo funcionan los imperios y las caídas de los regímenes. Incluso la comunidad lo ha notado. La señora Marta me escribió el otro día para contarme que el barrio está más tranquilo sin las fiestas ruidosas que solían organizar mis inquilinos los fines de semana. Ahora valoran el descanso porque el lunes hay que madrugar para trabajar. Mi pequeña revolución doméstica ha tenido efectos colaterales positivos en toda la cuadra. Terminé mi café y pedí la cuenta. «Il conto, per favore», dije, practicando mi italiano recién aprendido. El camarero me sonrió y me trajo el ticket. Pagué con mi tarjeta, la misma tarjeta que pagaba los lujos de ellos y que ahora solo paga mis placeres. Me levanté y caminé hacia la Fontana di Trevi. Dicen que si lanzas una moneda, regresas a Roma. Yo saqué una moneda de 10 pesos mexicanos que traía en el bolsillo, un recordatorio de mi tierra. Me acerqué al borde de la fuente. El agua rugía con fuerza, limpia y poderosa. No lancé la moneda para pedir volver a Roma. Lancé la moneda como un símbolo de gratitud. Gratitud por aquel momento doloroso en el aeropuerto. Si Brenda no hubiera sido tan cruel, si no hubiera roto ese papel en mi cara, yo seguiría sentada en ese sillón viejo, viendo telenovelas y esperando a que me necesitaran para algo trivial. Su crueldad fue mi combustible. Su desprecio fue mi despertar. Vi la moneda hundirse en el agua clara, brillando junto a miles de deseos de otras personas. Mi teléfono volvió a vibrar. Era una foto de Brenda. En la imagen estaban ella y Javier cocinando juntos. Se veían sencillos, sin lujos, comiendo pasta casera en la cocina que ahora mantenían limpia. Al pie de la foto decía: «Te guardamos un plato para cuando vuelvas, sin prisa. Te queremos, mamá». Sin prisa. Exacto. No tengo prisa por volver a ponerme el delantal de madre abnegada. Ese uniforme ya no me queda. Cuando regrese, seré Eulalia, la viajera, la propietaria,
la mujer que tiene anécdotas de volcanes y coliseos. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda de moda. El vestido de lino que compré en Costa Rica se me veía estupendo. Mis canas brillaban bajo el sol romano como hilos de plata. Señora Eulalia, me dije a mí misma en voz baja, la clase ha terminado, y ha sido una lección magistral. Me di la vuelta y me perdí entre las callejuelas de la ciudad eterna, caminando con paso firme, sin dolor en las rodillas y con el corazón lleno de una paz que no se compra con ninguna tarjeta de crédito. La vida, descubrí finalmente, no se trata de cuántos años tienes, sino de qué haces con la dignidad que te queda. Y la mía, señoras y señores, está intacta y viajando en primera clase. Este es mi legado. No dejaré solo una casa y una cuenta bancaria. Dejaré el ejemplo de que una mujer nunca es demasiado vieja para reclamar su trono, aunque tenga que hacerlo sola y con el corazón remendado. El mundo es enorme y yo apenas estoy empezando a recorrerlo.